Niveles de el llamamiento. Leamos todos estos primeros 3 versos de la primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para pedir al Señor que Él se digne a hablarnos. Creo que hemos venido con el deseo de oír la voz de Dios, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes les gustaría servir mejor al Señor? De una manera amplia, eficiente, objetiva. Pues creo que hoy ya vamos a introducirnos un poco en lo que es ese llamamiento y los compromisos que debemos asumir delante de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de oír tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos nutrir nuestra mente, podemos, Señor, tener una nueva visión, un nuevo propósito para hacer tu voluntad, saber qué es lo que tú has hecho, sigues haciendo y harás en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu abundante bendición. Habla, Señor, a cada uno, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Para ninguno es un secreto que la vida en gran medida, no solamente de creyentes, sino de no creyentes, todo lo que hacemos en la vida obedece a un llamamiento. Alguien fue llamado a trabajar en una empresa, le aceptaron su hoja de vida. Ese llamamiento se convierte para él en la razón de ser de su salario, de su manutención, su vestuario, porque el haberlo llamado a esa empresa significa un sueldo, unas prestaciones, seguridad social, salud. El que fue llamado a las filas del servicio militar, entonces eso se convierte para él en un objetivo. Está proyectado al servicio, a poner en alto la bandera de su país, a cuidar los derechos del hombre, los derechos del niño, el bienestar ciudadano. Y ese llamado para él, incluso para muchos desafortunadamente, es a un precio muy alto, aún a costa de su propia vida. El que es llamado al matrimonio, pues entonces alrededor de ese llamado empieza el enamoramiento, los preparativos, el ahorro, soñar con el día de la boda, soñar con la recepción, con el viaje de luna de miel, con la casa donde van a vivir. Aleluya. ¿Qué dicen los solteros? ¿Por qué? Porque todo eso nos va marcando la vida y nos va proyectando. Pensamos en los hijos, pensamos en una familia espectacular, una familia modelo,
El que es llamado a una profesión, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, la aeronáutica, la docencia, todo está girando ya en torno a ese llamamiento. Los libros, el vestuario, el horario. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene en mente. Esto para que tengamos una idea. Todos, querramos o no admitirlo, prácticamente estamos sometidos a un llamado. Ahora lo que toca es definir qué es el llamamiento que tenemos ya en el sentido espiritual. Entonces los niveles de llamamiento son 7. Bueno, 7 principales, habrá muchos más seguramente. Entonces vamos a escribir los 7 niveles y luego comenzamos a explicar uno por uno. Número 1, llamado al arrepentimiento. Ese es como el primer nivel del llamamiento. Somos llamados al arrepentimiento. Número 2, llamado a la santificación. Es un llamado muy interesante porque nos invita a dedicarnos, consagrarnos, entregarnos más al Señor. Número 3, llamado al servicio. Ya se nos van asumiendo, o mejor, otorgando capacidades para que podamos asumir un reto, una responsabilidad. Número 4, llamado directo. Se dice llamado directo porque es un llamado personalizado. Directamente a la persona se le dice qué es lo que debe hacer y por qué lo debe hacer. Número 5, llamado indirecto. Es decir, que Dios utiliza un mediador, utiliza a otra persona para que a la sombra de Él nos llegue ese llamamiento. El padre, la madre, el pastor, un diácono, alguien se convierte en un instrumento a través del cual Dios nos hace ese llamado. Número 6, llamado circunstancial. Este pudiera ser uno de los llamados más extraños, que Dios utilice una circunstancia, a veces una enfermedad, a veces un viaje, un conflicto familiar, un problema en la iglesia, la enfermedad de uno de los titulares, la muerte incluso de una de las personas que lideran en la iglesia, se convierte en una circunstancia para Dios llamarlo a usted o llamarme a mí a una tarea especial. Y número 7, llamado de última hora. Este llamado de última hora es lo que diríamos ya una voz de alarma, es la luz roja intermitente, y claro, pues muchas personas van a entender que a esa última hora, o del día de la gracia, o de su existencia, es cuando pueden hacer una tarea muy especial para la gloria de Dios. Así que creo que estamos listos, ¿cierto? Vamos con el número 1. Ahí ya vamos a comenzar a explicar. El llamado al arrepentimiento es el llamado universal.
Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que debió sucedernos a nosotros, quienes ya estamos en estas filas, pues fue ese llamado al arrepentimiento. Nosotros no llegamos a la iglesia pidiendo que nos dejaran predicar. No llegamos en busca de ser pastores, de ser líderes. No. Alguien nos invitó. En el caso mío, yo vine la primera vez por curiosidad. Pero comenzó un trato especial de Dios que nos llevó finalmente al arrepentimiento. Nuestra vida, que estaba por un sendero equivocado, finalmente fue encaminada al arrepentimiento. Arrepentimiento de los vicios, arrepentimiento de la idolatría, de los odios, las venganzas. Bueno, alguien dice, pero es que yo no tuve que arrepentirme porque yo nací en un hogar cristiano y no tengo de qué agradecerle a Dios, porque pues eso que le agradezcan los borrachos, los drogadictos, los criminales. Pero no, yo nací con la Biblia debajo del brazo, nací cantando coros. Qué belleza, ¿cierto? En lugar de llorar, dijo aleluya. Eso sí es pues lo máximo. Pues les informo que todos tenemos que tener gratitud para con Dios. Los unos agradecemos que nos sacó del hoyo, ¿cierto? Nos rescató del abismo. Y otros tienen que agradecer que no los dejó caer en el hoyo, que es igualmente prodigioso. Así que ese llamado al arrepentimiento no debe ser ajeno, no debe estar ausente de ninguno de los que anhelan servir a Dios. Porque si usted dice que no ha tenido la experiencia del arrepentimiento, sería muy extraño. Arrepentimiento es el dolor, el pesar de haber ofendido a Dios, de haber hecho algo desagradable, o haberlo pensado siquiera. Algunos no hicieron algo malo o desagradable, pero sí lo pensaron. Tuvieron la intención. Entonces, sí debemos tener claro que el arrepentimiento debe marcar nuestra vida. Viene entonces el segundo nivel, llamado a la santificación. Es muy bueno que vamos teniendo en cuenta el radio de acción de cada llamado. Dijimos que el llamado al arrepentimiento es universal. Blancos, negros, pobres, ricos, sabios, ignorantes, de todas las tribus, todas las lenguas, todos llamados al arrepentimiento. El llamado a la santificación no es universal, está dedicado exclusivamente a los que ya se comprometieron con el Señor y está enfocado a la iglesia. Porque no podemos ir al carnaval de Río de Janeiro y llamar a esa gente a la santificación si ni siquiera se han arrepentido, si ni siquiera quieren saber de Dios, menos querrán saber de santidad. Pero a nosotros sí nos interesan mucho los temas de santidad.
Entonces lo que leímos en Primera de Corintios dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como redundante, ¿cierto? Santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Con quiénes? O sea, ¿cuál es el conjunto, cuál es el grupo que se invita? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces el llamado a la santificación es para los hijos de Dios, para los ya convertidos. Oído que esta parte es muy interesante, que a ustedes que les toca hablar con otros creyentes de otros grupos. Yo no dudo, y mal haría yo en ponerme a juzgar a los miembros de otras iglesias, y ese no es el trabajo de ninguno de nosotros. No juzguemos para que no seamos juzgados. Cómo viven, cómo actúan, cada uno responderá delante de Dios. Pero lo que sí sabemos es que mucha gente de ellos dieron el paso de arrepentimiento y habrá habido algún cambio. Ya no es drogadicto, ya no es alcohólico, ya no es un criminal, ha habido un cambio especial. Pero cuando hablamos de santificación, ese no es un tema que a todos les agrade. ¿Por qué? Porque debe haber santidad reflejada en el vestido, santidad reflejada en la conversación, santidad reflejada en la vida familiar, santidad reflejada en la manera como hacemos los negocios, con transparencia, con honradez, con puntualidad. Y mucha gente de diversos grupos religiosos se quedó solamente en el arrepentimiento. Pero cuando hablamos de santidad, eso no va con ellos. Cuando yo estuve de misionero en Bolivia, a mí me invitaban a predicar a muchas iglesias trinitarias. Y eso sí les digo, yo voy a predicar donde me inviten. La última conferencia que di en Barbosa, para 800 padres de familia, un programa especial para 3 escuelas, como no había espacio en el aula del colegio, entonces los directores le pidieron permiso al sacerdote para hacerla en el templo. Y allá reunimos todos los 800 padres de familia y yo fui y di la conferencia allá. ¿Algún problema? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Fue un poco incómodo para el sacerdote, claro, porque en lugar de él dar la conferencia, la dio el pastor de la iglesia pentecostal. Estaba como un poco aburrido el hombre, ¿cierto? Pero son oportunidades que se nos dan. Pero hablándole de eso en Bolivia, me llamó mucho la atención que a una de las iglesias que fui, había un letrerito en el púlpito, ahí en una hojita, y cuando yo pasé a predicar, decía, leí lo que decía: bienvenida toda información que edifique al pueblo de Dios, pero en lo menos posible trate los temas relacionados con la santidad. O sea, hable lo que quiera, pero de santidad, hermano, no se complique con eso. Eso aquí no nos interesa. A ver, a mí eso me parece tremendo, porque cuando uno va a la Biblia, entonces dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué?
Algunos, no, nadie, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguno es inmundo, sea inmundo todavía. Pero si alguno es santo, ¿qué? Santifíquese todavía. Así como nos tocará alimentarnos seguramente hasta el último momento de nuestra existencia, y no nos cansamos de desayunar, de almorzar, cenar, y otra vez desayuna y otra vez almuerza. Eso es una rutina muy tremenda. Así como siempre tendremos que alimentarnos mientras estemos vivos, siempre habrá que santificarnos todos los días de nuestra vida. Entonces el tema de la santidad debe ocupar un buen espacio en la vida de nosotros. Santidad a nivel familiar, santidad a nivel de iglesia, santidad en nuestro lenguaje. ¿Qué es santificarse? ¿Qué significa santificarse? Consagrarse, dedicarse, entregarse, separarse de las cosas que son pecaminosas y dedicarse exclusivamente a Dios. Vamos a citar algunos ejemplos para ilustrar esto. Cuando se construyó el tabernáculo, hubo que ir a cortar madera de acacia allá al bosque. Vamos a pensar que habían 10.000 árboles de acacia y cortaron 100 árboles y trajeron la madera para construir el tabernáculo. ¿Qué diferencia había entre la acacia que está acá y la acacia que quedó en el bosque? Acacia la una, acacia la otra. Gruesa la acacia acá, gruesa allá. O sea, es la misma madera. La diferencia es que la una fue traída para el santuario de Dios y la otra se quedó en el bosque. La una fue dedicada a Dios y la otra no fue dedicada a Dios. A uno lo molesta. ¿Cuál? Usted es un pecador como yo. Y yo a usted lo conocí borracho, y usted era un tramposo, y a usted le gustaba ir de norte a sur cada rato, con la droga, ¿no? Y algunos hermanos se acomplejan por eso. Ay, sí, vea, me conozco, era. Eso es cierto. Pecadores los del mundo, pecadores los que estamos acá. La diferencia es que allá hay una cantidad de pecadores sin arrepentirse y nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero aparte de arrepentidos, santificados. Es decir, dedicados, consagrados, prácticamente separados de ese conjunto del mundo y ahora puestos al servicio de Dios. Esa es una gran diferencia. Por eso tenemos que vivir distinto, porque si vivimos como ellos, pues la gente no va a notar ninguna diferencia. No, somos lo mismo. Aquí decimos groserías y esos evangélicos dicen unas peores. Aquí mentimos, allá mienten. Aquí robamos, allá roban. No, establezcamos la diferencia, porque estamos llamados a la santificación. Cuando se construyó el templo de Salomón, una de las cosas que hubo que traer de lugares lejanos y con mucha dificultad fue las piedras. Allá en la cantera se cortaban las piedras, se labraban, se martillaba sobre ellas y luego se traían acá al templo para ir siendo colocadas una sobre otra y hacer los muros. Piedras de 40, 50, 60 toneladas. Piedras las que habían acá y piedras las que quedaron allá. Todo era piedra, tan dura la una como tan dura la otra. La diferencia es que la que trajeron al templo
fue dedicada a Dios, la otra no estaba dedicada a Dios. Y la que vino aquí al templo fue cubierta de madera de cedro, que es bien hermoso. Y como si fuera poco, luego fue cubierta de oro. Y después de ser cubierta de oro, el día de la inauguración, la gloria de Dios descendió sobre el templo. Entonces la piedra cubierta de madera, cubierta de oro y cubierta de la gloria de Dios. Los habitantes de esta ciudad y de cualquier lugar del mundo, todos piedras, porque eso es lo que éramos, piedras, endurecidos por el pecado, ajenos a las cosas de Dios, insensibles. Pero un día, a esa cantera del mundo, llegó el Señor con un buen martillo y comenzó a labrar. Véalo acá el martillo. Y todavía está martillando. Y a veces nos pega duro, ¿cierto? Pero es que la piedra tiene que ser pulida para que encaje en el santuario, en el templo de Dios. Cuando usted viene al culto y quiere desquitarse por un lado y le cae por el otro la palabra, se cubre de este y entonces le dan por este otro lado, y de alguna manera agarran a hablar de la humildad y dicen, no, yo en eso estoy muy bien, y de pronto se vienen a hablar de los impacientes. ¡Ay! Ahí le llega. No, yo en paciencia estoy bien, en humildad. Cuando arranca el predicador por el lado de la mentira. ¿Cómo? Ese que es mi plato favorito. O arrancan por el lado del chisme. ¿Qué está haciendo el Señor? Dándole martillo. No. Puliendo, puliendo, puliendo. ¿Para qué? Para que usted encaje en la construcción del templo, porque este es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal les parece entonces el llamado a la santificación? ¿Importante o no? Y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer una ilustración, es muy interesante, sobre todo para que entendamos por qué todavía hay hermanitos que se enojan, que incluso por allá un día se echó un chorrito, hermano, usted sabe, que se enojó contra el niño y lo maltrató mucho. O por allá había un hermano que estaba haciendo señales, tenía muy mala la señal de celular, pero tenía muy buenas las señales de humo. Todavía fumando. ¿Qué hacemos con ese hermano? ¿Lo condenamos, lo sacamos de la iglesia, lo apaleamos? ¿Cuál es la salida? No, la solución es que él atienda el llamado a la santificación, que él se someta a la palabra, pero hay que saber cómo tratar ese caso. Hace poco una hermana en una congregación, y tiene 25 años de bautizada, de oración, de ayuno, de vigilia, colabora. Bueno, la Madre Teresa le quedó chiquita a esa hermana. ¡Qué consagración! Cuando me sale después de un culto y me dice, ay hermano, yo quisiera que charláramos un momento, que tengo un problemita. Me imaginé algún problemita con un nieto, un problema con un vecino. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Charlamos un rato y me dice, no, mi problema es que hasta el día de hoy yo no he podido dejar de fumar. ¿Cómo? 25 años en la iglesia y todavía fumando. Eso significa que hay una parte, un área de la vida de esa mujer que no ha sido regenerada, no ha sido transformada, no se ha sometido a la santificación. Ahí estoy orando por ella, a ver cuándo se apaga la fumarola del volcán.
La ilustración es la siguiente. Cuando Miguel Ángel, el gran escultor, fue a labrar la piedra que produciría a Moisés, me imagino que han oído hablar de Moisés, el que labró Miguel Ángel, la famosa obra maestra. Bueno, el asunto es que los obreros trajeron la piedra y la pusieron en el taller de Miguel Ángel, muy grande la piedra de mármol. Se sentaron ahí a esperar que el maestro mirara el material. Miguel Ángel comenzó a observar la piedra, el tamaño, la altura, el color. De pronto Miguel Ángel abrió la ventana de su despacho, de su taller, corrió la brisa, miró la montaña, se inspiró, volvió y miró la piedra. Y los obreros todos nerviosos, donde diga que no sirve, que no es el material, hay que ir a cortar otra piedra. Eso demoraba meses. De pronto Miguel Ángel dijo: queridos servidores, pueden retirarse. Esta es la piedra exacta que yo necesito para esculpir a Moisés. Uno de los obreros, un poco atrevido, le dijo: maestro, por favor díganos, ¿cómo hace para saber usted que esa es la piedra precisa para la escultura? Dice Miguel Ángel: sencillo, acabo de ver a Moisés dentro de ella, y lo único que falta ahora es quitarle lo que sobra. O sea, lo había dimensionado, había hecho los cálculos simétricos y había visto a Moisés inclinado, sus dos tablas de piedra, mirando la montaña, porque esa obra refleja a Moisés cuando recibió las tablas de piedra en el monte Sinaí. Así que los obreros se retiraron. ¿Qué nos toca a nosotros hacer en la iglesia? Nosotros estamos esculpiendo hijos de Dios, predicadores, servidores. ¿Qué nos toca hacer? Quitarle a cada uno lo que le sobra. Oído maestros de escuela dominical, detrás de ese niño con el cabellito en desorden, ese niño juguetoncito que hace dibujitos, que juega Atari, que todas esas cositas en el pleno culto. Uy, qué rabia, qué pereza, que este mechudo. No, lo que hay es que quitarle lo que sobra para que salga de ahí la bella escultura de un hijo de Dios. Amén. Pero ese es el proceso de la santificación. Cuando Miguel Ángel terminó la famosa obra maestra, le llegaron muchas felicitaciones de Londres, de Asia, de África. Felicitaciones, maestro, por su obra maestra. Lo que usted ha hecho es espectacular. Y dice Miguel Ángel: no me feliciten, yo no hice absolutamente nada. Maestro, pero ¿cómo que no hizo nada? Dije: no, dice: no, Moisés ya estaba hecho. Lo único que yo hice fue quitar el velo que lo cubría. Tremendo. Aunque claro, era un velo de piedra y no era tan fácil quitarlo. Pues nosotros en realidad no hacemos nada y no nos enorgullezcamos tanto y nos gloriemos por ser predicadores, ser colaboradores. Lo que estamos haciendo es quitándole el velo a las almas, pero la obra de la regeneración, la santificación, la nueva criatura la hace es el Señor Jesucristo. Por eso usted, cuando mire un borrachito, no se quede solamente mirando al borrachito.
Proyéctese al futuro y detrás de ese borrachito vea un hijo de Dios. Cuando vea a ese hijo rebelde, que no como, que no me baño, que no voy al colegio, que si mastico no trago, los conocen así de bravos. No se echa a morir por eso. Detrás de esa rebeldía puede estar escondido un futuro servidor de Cristo. Lo que pasa es que hay que quitarle unas puntas que tiene ahí, quitarle unos rizados muy bravos, y para eso tenemos el cincel, que es la espada del Espíritu Santo. Bienvenidos al taller de Dios. ¿Está sintiendo el cincel? Él sabe cincelar muy bien. Él lo hace a la perfección. A mí como pastor, como misionero que he sido, como conferencista en todas las áreas de mi ministerio, esta ilustración me ha servido mucho y siempre me anima. Y hay grupos tan difíciles en algunos lugares del país, no importa, labremos esa piedra, que algo especial saldrá de ahí. El Señor es el maestro de los maestros y Él nos dará la pericia para que todo salga de la mejor manera. Vamos con el llamado número 3. Llamado al servicio. Resulta que servir no siempre resulta agradable. Ustedes saben cuántos problemas hay en los hogares tratando de que la niña aprenda a hacer el desayuno, tratando de que aprenda a planchar, a que lave su ropa y la ponga en su lugar. ¿Sabe cuánto hay que luchar con un niño para que aprenda a lustrar sus zapatos? Para que aprenda a peinarse. Y esos son sermones y sermones y discusiones, y a veces se calienta el parche. ¿Por qué? Porque parece que esto de servir en algo, de ser útil, como que no viene en el kit de herramientas de la persona. Es más, hay como un rechazo. Queremos comer bien, dormir bien, vestir bien, pero todo, vénganos en tu reino. ¿Sí? Todo honoris causa. ¿Y sabían ustedes que en los hogares a veces el que menos trabaja es el que más come? Y es el que primero pregunta si ya está el desayuno. Y es el que pide la carne más grande. Seré yo, Señor. Ay, Dios, cómo me amas y cómo me hablas. Pues aquí viene ese punto. Yo soy hijo de Dios, soy mimado de Dios, Él me da todo, pero ¿cuándo yo voy a comenzar a corresponderle a Dios con un buen servicio? Dijimos que el llamado al arrepentimiento es universal, que el llamado a la santidad es un llamado a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Está claro eso? ¿Para quienes creen que es el llamado al servicio? ¿Para las fuerzas militares? ¿Para las logias? ¿Para los ateos? No, el llamado al servicio es para una élite especial dentro de los hijos de Dios. El Salmo 101 y el verso 6, creo que todos lo sabemos, dice: mis ojos pondré sobre quienes, los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Este me servirá. Amén. Noten entonces que ahí se redujo más el radio de acción. El llamado a la santidad
cobijó a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes. Pero el llamado al servicio ahora se redujo y dijo: mis ojos pondré sobre los fieles. No todos en la iglesia son fieles. Sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y luego dice: el que ande en el camino de la perfección. No está diciendo que tiene que ser perfecto, porque perfecto ahora no es sino el Señor, hermano. Pero nosotros sí tenemos que andar en el camino de la perfección. ¿No dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? Gloria a Dios. Si hace un año usted tenía problemas con 2 vecinos y hoy tiene problemas con 8 vecinos, ¿está progresando? Bastante. Quiere decir que entonces a partir de la próxima vigencia en la iglesia, a usted hay que ponerlo de presidente de jóvenes, que usted es una maravilla. Si hace un año teníamos problemas con 2 vecinos, hoy no debemos tener problemas con ninguno, porque estamos perfeccionándonos. Si hace un año yo me airaba, me enojaba 3 o 4 veces al día, pues ahora la ira puede ser que me venga, me moleste un poco, pero ya casi ni se me nota, porque voy en el camino de la perfección. Pero hace un año usted lanzaba vasos, ahora lanza platillos voladores, escobas, traperos. Está progresando. Y sabe que mucha gente quiere servir a Dios, y que a mí que no me usan, y a mí que no me dan cargos, y a mí no me tienen en cuenta. Pero sería bueno saber cómo se está perfeccionando su vida. Amén. El servicio tiene varias manifestaciones. Hay un servicio que llamamos genérico. ¿Qué es el servicio genérico? Hacemos lo que nos toque hacer en la iglesia. Arreglamos las bancas, hacemos la limpieza, acomodamos el equipo de sonido, arreglamos el alumbrado, pintamos el salón, ayudamos para el trabajo en el restaurante. A lo que me llamen, yo estoy dispuesto. ¿Le gusta a ustedes? Ser colaborador, incondicionalmente. Hermanos, pues yo sí les colaboro en la iglesia. Mi especialidad es predicar. Mi especialidad, himnos especiales. Mi voz es idéntica a la de Pavarotti. Qué maravilla, ¿cierto? Ese es el servicio genérico. Pues yo diría que es un servicio incondicional. No importa la tarea, colaboremos porque somos una familia, ¿cierto? A mí me ha impactado mucho lo que están haciendo con este servidor, aunque me están cargando para una y otra parte, súper rico, pero se dividieron el cuidado del conferencista, un día en una casa, otro día en otra casa, menú muy variado. Creo que voy a ir como con 5 kilos de más. Pero ¿qué es eso? Un servicio voluntario. Como que dijeron, vea, déjeme a mí esta parte que yo me encargo de eso. Y de pronto hasta hubo algunos conflictos, ¿no? Hubo que licitar, licitación aprobada.
Hermano, es lindo cuando hay esa voluntad de servicio. Pero ahora viene un servicio que se llama selectivo. Servicio selectivo es cuando hay una tarea ya asignada. A usted le corresponde el departamento de escuela dominical. Entonces, aunque yo puedo trapear el salón y puedo hacer la cartelera, pero mi trabajo ahora tiene que estar enfocado es a los niños, a las clases, al pensum, qué índice de materias, qué secuencias van a tener las enseñanzas. ¿Por qué? Porque ya es un servicio selectivo. Usted va a trabajar en la directiva de jóvenes, pues entonces hay que investigar cuáles son los problemas juveniles, qué será lo que ellos más anhelan: integraciones, deporte, música. Y oído a esto, que uno de los problemas en el servicio de la iglesia es que a veces a todos queremos tratarlos de la misma manera. No es igual la conferencia para parejas que para jóvenes de 18, 19, 20 años. No es lo mismo el tema para solteros de 30 años que para adolescentes de 12, 14, 15 años. El servicio entonces tiene unas exigencias. ¿Por qué creen que es tan complicado ser pastor? ¿Y por qué creen ustedes que no sale tantos cabellos blancos? ¿Ah? Eso no es gratis. Mi niña Tatiana, que ahorita tiene 18 años, tuvo un tiempo que se dedicó a contarme los cabellos blancos. Papi, le voy a contar los cabellos blanquitos. Papi, 58. Como a los 20 días. Papi, 93. Oiga, les cuento que ella renunció a ese trabajo. Ella renunció. No, papi. Ahora está bregando a hacer un nuevo contrato, pero ya no para contar los blancos, sino los negros. Y cuando venga a la zona de despeje, cargar el betún para brillar el área, ¿cierto? Pero ¿por qué todos esos cambios, esa metamorfosis en la vida de nosotros? El hermano Eduardo sí está sano, ¿no? Está bien. ¿Por qué esos cambios? Hermano, este es un trabajo complicado. Que los niños, que los jóvenes, que los casados, que los viudos, las viudas, los huérfanos. Pero ese servicio selectivo, objetivo, definido, créame que es una tremenda bendición. Pero se requiere de esos servidores que sean muy voluntarios, que sean puntuales, que tengan visión. Vamos a ver si más adelante nos da tiempo de mencionar los requisitos directos para los servidores. No son muchos, no son sino como 20, pero son muy ricos para servidores. Bien, tenemos entonces ahora el llamado número 4. ¿Cómo se llama ese llamado? Dijimos que es el llamado personalizado. Les puedo informar, y a manera de testimonio, el Señor me llamó a mí para este ministerio el día 12 de enero del año 75. Gran convención nacional e internacional en la ciudad de Cali, Coliseo del Pueblo.
Fue tan tremendo ese impacto de Dios esa mañana para conmigo. Recuerdo el tema: la mies es mucha y los obreros pocos. El predicador expuso ese tema, el Espíritu Santo me tomó esa mañana a eso de las 10:30, 10:45. De pronto les parezca exagerado, pero fue así. Caí de rodillas ahí en el lugar donde estaba escuchando la palabra y me pude levantar, y eso con un gran esfuerzo y la ayuda de un par de hermanos. Me pude levantar de allí a las 4 de la tarde. Ese día yo pensé que el Señor me iba a matar. Yo dije: está bien que quieras que te sirva, pero no me mates entonces. Es como si me hubiera pasado una trituradora, como que vamos a acabar con todos los restos de orgullo y de vanidad y de incredulidad, todo lo que le quede a Gabriel Álvarez, vamos a triturarlo. Ustedes han visto cómo trituran los condimentos para echar al almuerzo, ¿cierto? Así hizo el Señor conmigo ese día. Me llamó para que yo le sirviera. ¿Sabe que es lindo tener ese llamado? Y ojo, porque aquí vamos a descubrir América. Vamos a descubrir por qué muchos servidores llegan tarde al culto. ¿Por qué muchos servidores no tienen dedicación, no tienen carga? Se dan solamente vitrina mientras tienen el nombramiento. Cuando ya terminó su periodo nunca más aparecen por acá. Cuando tienen el cargo aplauden, hacen ruido, mucho tilín, pero pasa el cargo y están en sus negocios, en sus diversiones, en su televisión. Hay una explicación para eso. Esa persona tenía el cargo, pero no tenía llamamiento. No tenía compromiso con Dios realmente. Y por eso todo lo hizo solamente para llenar espacio. El que tiene llamamiento de parte de Dios, él está puntual. Él tiene una carga, y no es gravosa, porque unos piensan que es una carga gravosa. No, el Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es cierto cuando algún hermano dice: ay, hermano, es que estoy tan cargado, tanto deseo de servir a Dios, ya estoy agobiado, estoy flaco por eso. Quién sabe qué problema tenga que lo enflaquece. Tal vez está más enamorado, puede ser. Pero el ministerio, si bien es cierto que nos implica una gran responsabilidad, pero nos da una sensación de alegría, de bendición, porque le vamos a servir al Dios Todopoderoso. Citemos algunos ejemplos del llamado directo. Veamos cómo Dios llamó, por ejemplo, a Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 3. Muy bueno este punto para los jóvenes dormilones. Pero aquí no hay, ¿cierto? Aquí no hay jóvenes dormilones. Para nada. Nos dice primer libro de Samuel, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando
sus ojos comenzaban a oscurecerse. Estaba Elí estaba acostado, ahora sí. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Oiga, ni siquiera en la casa, durmiendo en el templo. Muy elegante, ¿no? Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Aquí hay algo muy interesante. Elí era un anciano, ya un poco pasadito de kilos, pasadito de años, y cegatón. Dice que sus ojos se habían comenzado a oscurecer. Pero había unos problemas muy serios en Israel. Dice que escaseaba la palabra de Dios, no había visión con frecuencia, el ministro que había era ciego, y la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. O sea, era una situación de crisis, de decadencia espiritual. Pero mire que Dios siempre llega a tiempo. Antes que la lámpara se apagara, el Señor llamó a Samuel. A veces decimos: no, esta iglesia se va a acabar, no va a quedar ni un joven, ya no vienen simpatizantes, esto es el fin. Ore y espere que Dios llegue a tiempo, y Él trae la solución a eso. Amén. Recordemos lo que pasó con Elías. Elías era un hombre de Dios impecable, indiscutible, pero tenía su orgullo. Cuando pasó lo del Monte Carmelo, cuando pasó lo de la lluvia, después no estaba todo alicaído, y andaba huyendo de una mujer que lo perseguía para matarlo, de Jezabel, y se metió por allá en una cueva, y el Señor lo encontró y le dijo: ¿y qué haces aquí, Elías? Y mire con lo que salió. Dice Elías: es que están matando a los profetas de Dios, y yo soy el último que queda. Somos una especie en vía de extinción, y entonces yo me estoy protegiendo a mí mismo, porque yo soy el único profeta, soy el mejor, soy el número uno de la especie. Bueno, todo lo que usted quiera imaginarse es lo que Elías quiso decir. Pero el Señor le bajó los humos. ¿Cómo que usted es el único? ¿Que usted es el último? ¿Qué? No. ¿Sabe qué? Salga de esa cueva, mijo, venga para acá. Va a ungir a fulano de tal por rey. Va a ungir al sucesor suyo que se llama Eliseo. Ya le tengo el reemplazo, por flojo. Y como si fuera poco, le informo que hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ni sus bocas lo han besado. Ese es el remanente, esa es la congregación secreta que yo tengo, así que no se haga. Hermanos, démosle gracias a Dios porque nos tiene todavía en cuenta. Pero hay otros que pueden hacer este trabajo. Y si usted es de los flojonazos que siempre llega tarde, que deja todo tirado, que ya renuncio, que ya entrego, que yo no hago esa cartelera, que yo no barro, que yo no le dirijo el culto, que yo no voy a ese redil. Ah, usted está así, bachoncito, sí, pateancito. Entregue todo, que el Señor se busca a uno que lo haga mejor que usted. Amén. Bueno, estamos con el cincel, ¿no es? Quitando lo que sobra. Hay muchos riscos. Hay unas salientes que parecen acantilados, pero todo lo vamos a labrar con la ayuda del Señor. Cuando el caso de Samuel, entonces hay una lucha.
Porque viene Elí y le dice a Samuel, ¿para qué me has llamado? Y dice Samuel, no, es que yo no llamé. O sea, pareciera como que hay una lucha entre lo humano y lo divino. Entonces le dice Elí a Samuel, no, acuéstate. Samuel fue donde Elí, pensando que él era el que lo llamaba. Elí le dice, no, acuéstate. Pero Dios le dice, levántate. No sé cuántos están en esa lucha en la iglesia. Su mamá, su tía, su abuela, su primo, su patrón le dice, no, no se comprometa. Acuéstese, duerma, repósese. ¿Qué es eso de tanto meterse en esa iglesia? Eso le dice el hombre, pero Dios le dice, levántate. Levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el caso es que finalmente Elí entendió que sí, efectivamente, Dios estaba llamando a Samuel al dormiloncito. Entonces le dio una recomendación, bueno, vaya y se acuesta. Y si vuelve a llamarlo, usted esté preparado. Y diga, Señor, habla que tu siervo oye. El nombre de Samuel significa eso, el oído de Dios, o Dios oye, para los que van a ponerle nombrecito a sus niños que vienen por ahí, a los Samuelitos, ¿no? Dios oye. Efectivamente dice que vino el Señor y se paró como las otras veces y llamó a Samuel y él dio la respuesta. Samuel se convirtió en el profeta de Dios, el hombre bestseller, el hombre destacado en toda la región, desde Dan hasta Berseba, y todos conocieron que Samuel era el fiel profeta del Señor. ¿Usted quiere hacer historia? ¿Quiere marcar diferencia? Atienda el llamado directo que Dios le está haciendo. Pero a mí, ¿qué me va a llamar Dios? ¿Yo para qué sirvo? Yo no he estudiado, yo no me he preparado. Al que Dios llama, Dios lo envía. Y a quien Dios envía, Dios lo prepara. Para ustedes de pronto pueda sonar extraño que yo les diga que soy analfabeta. ¿Cómo? Sí. Lo uno, que soy bien campesino, neto del campo, y lo otro, que soy analfabeta. Yo estudié en una época muy remota. Yo entré a la escuela creo que en el año 1958. Tenía 7 años. Y estuve un añito en la escuela. En esa época remota, que la mayoría de ustedes no habían nacido, las niñas iban un día y los niños iban al otro día. O sea que con el descuento me quedo en 6 meses. Esos son mis grados, esos son mis logros, esos son mis títulos académicos. Y el Señor me ha dado varias cosas. Hermano, el Señor no se hace problema si es analfabeta, si es preparado, si no es preparado. ¿Por qué? Porque Él tiene un llamado. Ese llamado de Dios es incomparable, irresistible, maravilloso, y Dios es el que nos prepara para grandes cosas. Claro, hay que poner de su parte. Yo soy autodidacta, para que no crean que el Señor me mandó del cielo pues también las multimedias. No, yo tuve que esforzarme y hasta ahora lo vengo haciendo. Yo no desaprovecho momento para aprender algo, leer un libro,
consultar una multimedia, navegar en internet, lo que sea, hermano, con tal de ir mejorando cada vez. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuál de esos llamados lo siente más fuerte? Arrepentimiento, santidad, servicio directo. No trate de escaparse, porque si el Señor lo tiene para algo, aquí lo tiene enjaulado, mi hermano. Amén.